pieza muscular, pero vamos a hacer el intento de que se la comprenda. Por otro lado, también se va a encontrar con la mala suerte, con la mala fortuna de que aquí no se cumplen los mismos lineamientos que nosotros hemos visto detrás de la musculoesquelética, es decir, aquí hay músculos que no tienen origen óseo y toman inserciones en ciertas fascias o en membranas que movilizan esas membranas. Entonces, aquí es un poco distinto. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que evidenciar? Primero, que los músculos de la pelvis son extremadamente importantes porque van a formar paredes. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos que hablar luego de pelvis o periné, siempre van a llamar la atención y siempre va a ser interesante manejar las paredes. ¿Por qué? Porque entre una pared y otra va a haber una habitación. Y esas habitaciones nosotros las vamos a llamar como espacios o recesos. Por ejemplo, se va a hablar de un espacio perineal profundo o un espacio perineal superficial o sobre una cavidad pélvica. La cavidad pélvica se separa del periné por el diafragma pélvico. El diafragma pélvico es una pared. Por lo tanto, siempre van a haber paredes de la pelvis que van a estar diseñadas por músculos. Entonces, para que usted comprenda eso, lo primero que debemos hacer es ver cómo se proyectan las piezas musculares. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? En este esquema podemos ver que existe un sacro con un coxal, pero han sacado el otro coxal. Por lo tanto, estamos viendo como una hemipelvis, pero con su coxal. Una hemipelvis con su coxal. Y entonces, desde la cara anterior del sacro, fíjese, cara anterior del sacro, cara posterior del sacro. Desde la cara anterior del sacro se proyecta una pieza muscular que se denomina músculo piriforme. También se denomina músculo piramidal. Nombre antiguo, pero piriforme, que tiene forma de pera. Y este músculo piriforme se proyecta en la cara anterior del sacro de manera expansiva, es decir, en todo un área del sacro. No de manera lineal, no en un punto, de manera expansiva. Y después sus fibras se hacen convergentes. Ahí no se nota mucho, pareciera como un rectángulo. Pero sus fibras se hacen después convergentes, se van cerrando, para ir a insertarse al trocánter mayor del fémur. De tal forma de que este músculo se proyecta desde el interior de la pelvis, pasa por un espacio, fíjense ahí, un espacio, un foramen, un agujero. Un foramen que se denomina ciático mayor, foramen ciático mayor que está dado por el ligamento sacroespinoso y por el resto de estructuras óseas, se proyecta entonces desde la pelvis hacia la región glútea, porque al otro lado tendremos los músculos glúteos. ¿Se lo imagina? Por lo tanto, se proyecta la región glútea y se proyecta hacia el trocánter mayor del fémur. De tal forma que este músculo va a ser considerado no de la pelvis, no va a ser considerado de la pelvis, porque en general, por estricto rigor ahí se originó, pero inmediatamente se perdió, y es más bien parte de la región glútea, ¿no es cierto? Y de hecho es uno de los músculos que se denominan del grupo pelvitrocantero. Pelvitrocantero. Pelvis hacia el trocánter. Y los músculos que se denominan pelvitrocanteros son todos rotadores laterales del músculo, rotadores laterales del fémur. De tal forma que el movimiento de rotación lateral está dado por músculos como este, que es el piriforme. Pero lo vamos a encontrar en la cara anterior también a nivel de pelvis. Y este músculo va a ser extremadamente importante en la perspectiva tomográfica porque fíjense que el foramen ciático mayor queda dividido por él en una parte superior y en una parte inferior. Miren, ahí una parte superior y un foramen inferior. De tal forma que los nervios que se van a proyectar del plexo sacro, por ejemplo, o parte de los nervios del plexo lumbar, pero básicamente el plexo sacro, se van a proyectar hacia el otro lado, hacia la región glútea, por estos espacios glúteos que son superior e inferior. Y después van a determinar al otro lado, por la región glútea, si usted lo viera por la región glútea, los paquetes vasculonerviosos glúteos superior e inferior. Denotando que la diferencia está que el paquete vasculonervioso superior de la región glútea va a pasar sobre el músculo piriforme. Y el inferior bajo el músculo piriforme. Por lo tanto, el piriforme es un punto de referencia topográfico para determinar estructuras neurovasculares del otro lado. Importante el músculo piriforme. Pero además, forma la pared lateral de la pelvis muscular. Forma parte de la pared lateral de la pelvis muscular.
El otro músculo que se vuelve interesante, y partimos por acá, porque estos dos músculos en estricto rigor no son de la pelvis, pero están en la pelvis. Entonces usted los tiene que entender antes de ver los músculos de la pelvis. Este es otro pelvitrocantéreo. Otro pelvitrocantéreo. Un músculo que se denomina obturador interno, que se origina en el foramen obturador, en los márgenes del foramen obturador. Y también en parte de la membrana obturatriz. Y deja un espacio que se denomina foramen obturado, o foramen obturador. Y después se transforma en un conducto, que es el conducto obturador por donde pasan los vasos y los nervios obturadores, que van a ser para el compartimento medial del muslo, de forma que van a ser nervios para producir aducción del muslo. Por tanto, ese conducto es muy interesante, muy importante, está dentro, entre las fibras del músculo obturador interno. Este músculo obturador interno, una vez que se origina en toda esta región, también se proyecta de manera convergente, pero este pasa a través del foramen ciático menor, o sea, bajo el ligamento sacrociático que se ve ahí, y entre el ligamento sacrociático y el ligamento sacrotuberoso, y forma otro espacio, y entonces se va a proyectar desde la pelvis, seguimos dando la pelvis, pero ahora hacia el otro lado, y ahí ya no es región glútea, al otro lado del espacio ciático menor, es periné. Entonces se proyecta desde la pelvis hacia el periné. Y en el periné da la vuelta en un ángulo de 90 grados, porque se encuentra con la espina ciática. Entonces sus fibras convergen, dan una vuelta en ángulo de 90 grados y se dirigen hacia el trocánter mayor del fémur, más bien hacia la fosa que se ubica a nivel del trocánter mayor, la fosa trocantérica. Y se inserta a través de un tendón en el fondo de la fosa intertrocantérica. Entonces es un músculo que es extraño, porque si usted lo viera desde la pelvis, vería su porción desde la pelvis. Visión pélvica vería su porción muscular. Pero si lo viera desde la región glútea y del perineo, o sea, desde el otro lado, vería un tendón, nada más. Si lo veo desde posterior, veo un tendón pasando. Y ese es el músculo, ¿cómo se llama? Obturador interno. Como este se llama obturador interno, existirá otro que se denomine obturador externo. El obturador externo está por el otro lado, pero no es parte de estos músculos todavía. Nosotros lo vamos a ver cuando analicemos miembro inferior, ¿ya? Y tampoco hace la misma acción, porque este músculo también es pelvitrocantéreo. Es decir, este también produce una acción sobre la rotación lateral del muslo, sobre la pelvis. Y es fácil de imaginar, porque si usted tracciona este músculo, va a dar vuelta el tendón, ¿cierto? Lo va a tirar, y el tendón le va a traer la fosita trocantérica hacia lateral, porque este tracciona desde posterior, ¿vale? Y es un músculo muy interesante biomecánicamente, porque al estar dando la vuelta en 90 grados, hace un efecto de una polea. Es más potente que ese. Y además, para que no... Mire lo que le voy a decir. Es extenso, pero después se transforma en un cordel pequeñito, que es un tendón. Entonces, para que eso no se rompa, va a tener dos músculos asociados a su tendón que también son pelvitrocantérios, que se denominan gémenos. Y van asociados e insertos en el tendón del obturador interno para que éste no se rompa. Y lo ayudan. Este tipo de músculos son equivalentes al maldito rotador glóneo. Son equivalentes a los músculos que producen rotación lateral. ¿Ya? Y también protegen a la articulación coxofemoral. Bien. ¿Se entendió? ¿Se entiende? ¿Se visualiza lo que yo le quiero decir de estos dos músculos? Y entiende por qué se los estoy pasando a pesar de que no son de la pelvis, porque los músculos que son de pelvis actúan sobre la pelvis o sobre las vísceras de la pelvis. Estos están a nivel o accionando o funcionando con el miembro inferior. Pero mire, esto es un esquema donde podemos observar también una hemipelvis. Esto es, ¿se lo imaginan? Sínfisis del pubis, esto es anterior, esto es posterior. Esta es la sínfisis púbica, es el tubérculo púbico. Y acá estamos viendo el coxis. De tal forma que la espina ciática está ahí, o la espina isquiática. Y ahí está el músculo piriforme. Ese que estábamos viendo, ¿no es cierto?
Se proyecta desde el sacrocoxis y se va hacia la región glútea. Y mira acá, estamos viendo el obturador interno. El obturador interno, por lo tanto, su presencia dentro de la pelvis forma una fascia de recubrimiento, una fascia encima, blanca, nacarada, gruesa, inextensible. Mire que lo que estoy diciendo, fascia, pero es inextensible como un tendón. Tanto es así que en su margen más interno, en este, forma un tendón real, que se va a denominar el arco tendinoso de la pelvis. Importantísimo. Arco tendinoso de la pelvis. ¿Por qué importante? Porque el arco tendinoso de la pelvis va a dar inserción al resto de la musculatura de la pelvis. Ahí se ve el estudio. Por lo tanto, no es que los músculos que se denominan elevadores del ano o levantador del ano van a estar originados en el músculo obturador interno, sino que van a estar originados en el arco tendinoso de la pelvis. Con esto les quiero decir de que en los textos se les puede informar de que el músculo levantador del ano, que es lo que nosotros vamos a trabajar ahora, tiene un origen o mantiene un origen en el obturador interno. Y usted lo tiene que entender como, vale, si me explicó el profe que ahí está el obturador interno, pero no es en el origen en el músculo, no en una fibra muscular. Su origen es en un tendón que está producido por su fascia. La fascia es nacarada y resistente y gruesa, y se engruesa tanto que forma un tendón. Y es como un rafe. ¿Se acuerdan lo que era un rafe? Bien. Entonces, forman parte, estos dos musculitos que estábamos viendo, de la pared lateral de la pelvis. Pero la pared la pared inferior y lateral va a estar conformada por este gran músculo que se denomina levantador de ano. Porque lo que estamos viendo acá es un músculo que tiene forma de un embudo, miren. Y está cortado. Pero está haciendo esto. Y este embudo tiene porciones, por eso es que lo pintan de distintos colores. Cuando nosotros hablamos de músculo levantador del ano, nos referimos a todo el embudo, completo. Sin el obturador interno y sin el piriforme. Y sin este musculito pequeño, que se denomina coxigio. El músculo coxigio emerge o se origina en el coxis y se va a insertar en la espina ciática o isquiática. Si bien es cierto, este no es parte del músculo levantador del ano, porque es un músculo independiente, por supuesto, es parte del diafragma pélvico. O sea que cuando nosotros nos referimos al concepto de diafragma pélvico, nos estamos refiriendo a la suma del levantador del ano con el músculo coxigio. ¿Lo ve ahí? Levantador del ano, coxigio, están pegaditos. Por lo tanto, todo eso es diafragma pélvico. ¿Qué es un diafragma? Algo que cierra, ¿cierto? Por lo tanto, este embudo es un diafragma que separa las vísceras pélvicas del periné. Sabiendo de que el periné está bajo este diafragma y que el periné no solamente involucra genitales externos y musculatura independiente, sino también espacios importantísimos. Es decir, que el periné, su gran trascendencia anatómica no radica en las estructuras del periné, lo que está debajo. No las estructuras genitales, radican los espacios anatómicos. Espacios que después nosotros vamos a llamar como fosas, por ejemplo, isquionales. ¿Y que están hechas para qué? Para poder darle la capacidad de extensión al recto, por ejemplo, o el canal anal. De tal forma que se pueda hacer una defecación porque hay un espacio conservado alrededor para que esto se extienda. Pero además tiene importancia clínica porque en esas fosas se van a producir infecciones que son importantes y anaerobias y que son bastante recurrentes, sobre todo en mujeres después de dar a luz. Bien, entonces ahora sí usted entiende lo que es el piso de la pelvis. El piso de la pelvis o diafragma pélvico, piso de pelvis o diafragma pélvico, es el músculo coxigio o el músculo levantador del ano. ¿Qué estamos viendo en esta imagen? Vemos el músculo levantador del ano. Miren, primero, ubiquemos. Esto es pubis, con tubérculo púbico y
sacro, coxis, y esto es coxal. Perfecto. Y esta región se denomina estrecho superior de la pelvis. El estrecho superior de la pelvis es todo el gran foramen, o los márgenes del foramen que abren paso hacia la pelvis. El estrecho superior de la pelvis. Y en el centro vemos este músculo que se denomina levantador del ano. Posterior a él vemos estos dos musculitos posteriores, que son los músculos coxígeos. Y posteriores y superiores a él, los músculos piriformes. Dijimos que esos piriformes también estaban incluidos acá, ¿cierto? Lateral a esto, lateral al levantador del ano, nos podemos encontrar con estos músculos que se denominan obturadores internos. Entonces, como son los obturadores internos, tenemos aquí un espacio que se denomina foramen obturador. Y el conducto que se alcanza a ver ahí, un conducto obturador para el paso de los vasos urinarios. Por lo tanto, el músculo obturador interno además está perforado. Y después vemos que aquí le han sacado la fascia obturatriz, o la fascia de recubrimiento, o la fascia del obturador interno. Pero acá se la dejaron. De tal forma que esta es la visión real de un obturador interno intrapélvico. Una estructura blanquecina, que es la fascia del músculo, y un gran arco que se denomina el arco tendinoso de la pelvis, donde se origina parte del músculo levantador del ano. Esto es una visión superior, vista superior. Antes de llegar a esto, mira, el levantador del ano dijimos que tenía porciones, y usted las va a poder derivar. Existe una porción que se proyecta desde el hueso púbico, lateral a la síntesis del pubis, hasta el coxis, de tal forma que recorre su fibra de manera longitudinal, así. Se proyecta de lado a lado, posterior. Entonces, le vamos a llamar a esa porción o a esas fibras pubocoxígeas. Entonces diremos que existe una porción del levantador del ano pubocoxígea que cuando se contraen hacen que esta cama elástica vuelva y se coloque tensa y entonces pierda su forma de embudo, se levante, levantador del ano, de tal forma de que las fibras que se denominan iliocoxígeas son extremadamente importantes para la función misma de este músculo. Casi que usted dirá, pero yo no las veo. Sí, pero cuando vea el cadáver o el material plastinado se va a dar cuenta de para dónde va el origen de la fibra o la dirección de las fibras. Entonces diremos, las primeras fibras, las más mediales, son las pubocoxígeas. Pero después tenemos unas más laterales que esas, fibras que se encuentran aquí, miren, aquí, así, y dan la vuelta. Y dan la vuelta a ese foramen, a ese orificio, que es el hiato rectal. Un hiato rectal, un espacio para el recto. Por lo tanto, el foramen rectal. Por lo tanto, aquí va el recto. De tal forma de que estas fibras se denominan puborectales. 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 Y dan la vuelta como si fueran o tuvieran la forma de una cincha, de una rienda. Y que cuando se contraen, imagínenselo, porque su punto de origen es el pubis, el cuerpo del pubis. Por lo tanto, cuando se contraen, ¿qué pasará con este hiato? Lo comprimen, ¿o no? Lo traccionan y lo comprimen. Y como aquí está el recto pasando, entonces el recto se angula. Porque si tiene una angulación relativa, el estado normal de 140 a 142 grados, entonces cuando se produce la acción de este músculo, se provoca un ángulo de 90 grados. 90 grados aproximadamente. Y eso se denomina ángulo perineal. Estamos hablando del recto. Y como existe un ángulo perineal que es producido por este músculo, entonces usted o el ser humano no defeca parado. O no hay una incontinencia. Entonces la única forma es mantener esa curvatura. Es tremendamente importante. Pero cuando
el ser humano necesita defecar, entonces ese músculo se relaja y se va perdiendo entonces la angulación, se va perdiendo la angulación y comienza el recto a colocarse en posición vertical para defecar. De tal forma que ese músculo es extremadamente importante y funciona de manera distinta al resto, pero es una porción del otro, porción puborectal. Luego tenemos la mayor cantidad de fibras están producidas aquí, lateralmente, y se originan en el arco tendinoso de la pelvis. Y en el arco tendinoso de la pelvis corren hacia el sentido medial y se encuentran por detrás del recto y por detrás de las fibras puborectales con un ligamento que se produce en este músculo que se denomina ligamento anococcigio. Por lo tanto, el ligamento anococcigio es eso blanquecino que usted está viendo ahí. Y se encuentran estas fibras por lado y lado. Y se proyectan, y no es que pasen de una al lado de la otra, sino que se encuentran aquí y se insertan en esta región y se insertan en el coxis también. Por lo tanto, ¿qué ocurre con las fibras cuando se contraen? Levantan el ligamento anococcigio y con eso levantan esta cama elástica también, pero desde posterior. De tal forma de que cuando se activan estas fibras, con estas fibras producen una elevación del ano, dado que esto mantiene el canal anal. Entonces, la estructura del ligamento anococcigio es importante, no es un ligamento al azar, no es que un pelo de blanco es ligamento común. El ligamento anococcigio en realidad es un punto de inserción muscular y provoca la acción del músculo. Mire, pero las fibras que son puborectales y las fibras que son pubococcigias están separadas. Están separadas por un espacio que se denomina el hiato urogenital. Hiato urogenital. Ese es el espacio. El hiato urogenital contiene la musculatura que es propia para orinar y también musculatura que se le denomina del espacio perineal superficial, perdón, el espacio perineal profundo, y que son compresores de la uretra, básicamente. Y en las mujeres también tienen acción sobre la vagina, compresor vaginal, por ejemplo. Ya lo vamos a ver. Pero básicamente aquí, en el hiato urogenital, se proyecta un espacio que es la uretra, el espacio o hiato uretral. Y más anterior a eso, otro espacio, un espacio que queda libre por la región más anterior del hiato urogenital y que es para el paso de las venas dorsales del pene, que son las venas más importantes de la región genital externa, y las venas dorsales del clítoris. Entonces se proyectan pegadas entre la membrana perineal y el hueso. ¿Qué es la membrana perineal? La membrana perineal es esta estructura blanquecina que está pasando bajo las fibras musculares. Esto es una membrana perineal y la membrana perineal se proyecta de lado a lado, así, hacia anterior, y deja una abertura por anterior para el paso de las venas. No importa, esto lo vamos a ver después en topografía. Lo importante es que en el hiato urogenital se proyecta esta membrana. Pero miren, aquí le muestran esto simplificado, porque entre la membrana perineal, que la está viendo ahí, y el músculo levantador del ano, entre la membrana perineal y el levantador del ano existe un espacio, no es que estén pegados. Y ese espacio se denomina espacio perineal profundo. ¿Y qué tengo que ver yo con esos espacios todavía? Para que vean esa información, que los músculos que son del espacio perineal profundo se originan en la membrana perineal. Por tanto, cuando ahora vamos a ver imágenes del espacio perineal profundo, se lo tiene que imaginar que entre esta membrana y este músculo existen más músculos, pero son fibras muy, muy pequeñas.
En este corte de hemipelvis, ¿qué podemos observar? Miren, músculo piriforme, músculo coccigio, obturador interno, foramen, obturador, arco tendinoso de la pelvis, levantador del ano, y acá membrana perineal, hiato urogenital, por lo tanto este es femenino. En su forma masculina tendríamos solamente el hiato urinario. Entonces aquí tenemos la vagina por posterior y la uretra por anterior, de tal forma que por más por posterior se encuentra el recto, y aquí se puede ver el recto y la angulación, que se denomina el ángulo perineal o flexura perineal, ángulo perineal o flexura perineal. Ahí está, miren. Sí. Por lo tanto, ¿quién la produce? Esta cincha de músculos, así, y se denomina tubo rectal, porción del levantador del ano. Y aquí estamos viendo las fibras del músculo iliococcigio, y así pasan las fibras del músculo pubococcigio. Se fijan aquí en detalle, miren. Se fijan que entre el músculo levantador del ano, que está ahí, y la membrana perineal que está por ahí abajo, o ahí abajo, existen estas piezas musculares pequeñitas, miren. Esos pequeños músculos son del espacio perineal profundo. Espacio perineal. Levantador del ano visto cara inferior. Desde la cara inferior, ¿qué es lo que veríamos? Veríamos, esto es uretra, más anterior las venas, dijimos venas dorsales, el clítoris en este caso, la vagina, más posterior, pero dentro del hiato urogenital. Como estamos en la vista inferior, veríamos esta membrana, y no los músculos, la membrana, que se denomina membrana perineal, y que va a separar la musculatura de la pelvis de la musculatura del perineo. Más posterior, el recto, aquí podemos ver, miren, la musculatura que se denomina pubo rectal. Van a ver fibras que van a ser así, aquí no las representan, pero van a ser las pubococcígeas, y aquí están representando el músculo iliococcigio y el coccigio acá, que parte entonces todo eso del diafragma pélvico. Pero miren, dijimos que la membrana perineal, esto es una vista inferior, esquemática, que la membrana perineal se proyectaba bajo el músculo levantador del ano, por eso que estamos bajo el músculo levantador del ano, de lado a lado. Nosotros lo estábamos viendo antes a través del hiato que dejaba esto, que era el hiato urogenital. Pero ahora nosotros estamos viendo que la membrana perineal por debajo se proyecta de lado a lado. Es como una cama elástica. Y esa cama elástica se va a insertar en la tuberosidad isquiática y en la rama que se denomina isquiopúbica, y va a dejar una abertura por anterior que dejaba espacio para las venas. Ahí está, miren, venas dorsal del pene y del clítoris. Por lo tanto, solamente van a haber dos aberturas en la membrana perineal si es mujer, y una si es hombre. ¿Ya? Eso es importante, por ejemplo, para las pruebas. ¿Cuáles son las aberturas que podría haber una mujer en la membrana perineal? ¿Cuáles van a ser? El hiato urinario y el hiato genital o hiato vaginal. ¿Y hasta dónde se proyecta la membrana perineal? La membrana perineal se proyecta lateralmente hasta el extremo de la tuberosidad isquiática, y en un espacio en el centro que existe una separación entre las estructuras genitales y las estructuras anales, de tal forma de que en el periné, porque aquí estamos por el otro lado, aquí estamos por debajo, se va a dividir en un diafragma o en un espacio que se denomina triángulo genital. Miren,
y otro que se denomina triángulo anal. El triángulo genital es anterior, el triángulo anal es posterior. Eso es cuando nosotros analicemos genitales. Y los genitales están en el perineo. ¿Ya? Por lo tanto, los espacios perineales se ven de esa manera. Pero el límite está justamente en la membrana perineal. Y la membrana perineal en el centro, porque usted tiene que dar cuenta de que esta membrana extensa está súper bien inserta, ¿cierto? Por los lados. Por acá no. No hay inserción. Y por posterior parece que está libre, pero no está libre. Aquí está inserta, en el centro. En el lugar más importante de la pelvis. Y el perineo, que se denomina centro tendinoso del perineo, o cuerpo perineal. ¿Qué es el cuerpo perineal o centro tendinoso del perineo? Es un área tendinosa donde convergen un conjunto de músculos. Muchos músculos de la pelvis y del perineo van a converger en ese centro tendinoso. Un espacio. Ese es el centro tendinoso del perineo. Eso. Usted dice, pero es que yo no veo nada. Sí, pero lo va a ver. Lo que pasa es que no se lo representan todavía. Pero cuando lo vea en el cadáver, va a ver que ahí llegan todos los músculos. Y es un espacio blanquecino. ¿Entendemos? Bueno, pero está bien, me dice usted. Se insertan ahí los músculos. Mire, esta es una representación de la membrana perineal. Membrana perineal. Por anterior no está inserta, por lateral dijimos que estaba inserta, por lateral está inserta, y mire por posterior en el centro. Está inserta. ¿Dónde? ¿Dónde convergen estos músculos? Estos músculos y otros. Estos son los músculos de un espacio. Por lo tanto, en ese centro tendinoso se forma la convergencia muscular. Por lo tanto, si una mujer va a dar a luz y se ve que no existe una dilatación como corresponde, pero ya la cabeza del bebé está ahí, el ginecólogo tendrá que tomar una decisión. Dirá, la cabeza está ahí, puedo ver así la mollerita, pero no cabe, no sale la cabeza, y no le voy a meter forceps. Entonces va a pasar algo. Como no se está dilatando, se va a romper. Y se rompe así. O se puede romper así. O bien dice, voy a hacer una episiotomía. ¿Qué es una episiotomía? Una incisión quirúrgica y raja. El problema es que si rajo así, paso por el centro tendinoso del perineo. Y como es el punto de convergencia muscular más importante de la pelvis, adivine qué pasa. ¿Tiene el bebé? Sí. ¿Se puede ir a la casa del bebé? ¿Por qué? Más que incontinencia, prolapso. Se prolapsa el útero, se prolapsa la pelvis. Puede aparecer por ahí la vejiga urinaria. Prolapso. Se viene la estructura de esa. Imagínense lo que es después reparar esa área, porque eso no es todo, ya se prolapsa, vale, pero ahí el ginecólogo ve y mete todo ahí. El problema es, yo suturo aquí, y por plano, y le pongo 1000 puntos, cruzados, de todo, y dejo eso ahí impecable. ¿Cicatrizará? Si es un tendón. Pésimo. ¿Cuánto tiempo calcula usted que una persona que tiene daño en el centro tendinoso podrá ir al baño a defecar ni pensar, pero a orinar? Una mujer. 2 semanas, 4 semanas, así defecar o orinar sin problema. 6 meses, 1 año. Ni pensar tener relación. Ni pensar. Entonces la calidad de vida de esa persona es horrible. Por lo tanto, ¿qué se pensó después en los años 70, cuando ya estaba esto totalmente estudiado? Se dijo, lo mejor que podemos hacer es una episiotomía, pero se llama medio lateral. Entonces las episiotomías se harán así mismo, en 45 grados. Por aquí ni pensar, no va a pasar por ahí. Vale. Y las hacían por aquí, las hacían. El problema era que
igual se colapsaba la musculatura porque hay varios planos musculares, usted lo está viendo. Entonces decían, ahora hay que restaurar esto, pero por planos. Vamos por el músculo levantador del ano, vamos por los músculos del espacio perineal profundo, suturemos la membrana perineal, porque si usted sutura todo en un puro plano, se le colapsa. Y después músculo del espacio perineal superficial, etc. Tejido celular subcutáneo aparte, piel aparte. Vale. ¿Y cicatriza? Bien. ¿Cuánto? En 3 meses, en 4 meses está bien. Pero 3 o 4 meses. ¿Y sabe lo que se hace ahora? Nada. Se dice que se rasque solo. Porque el cuerpo es más sabio que un bisturí. Porque el cuerpo raja esto y no lineal. Lo rasga así. Hacia lateral. Y se va por las partes más débiles, porque se va a rajar por el lugar más débil. Por lo tanto, las regiones más potentes no se van a rasgar. Y por lo tanto, tampoco van a haber problemas vasculonerviosos. Y entonces, la cicatrización de un desgarro, que se llama desgarro controlado del periné, es menor. Y las personas se llevan 1 punto o 2 y cicatrizan 2 semanas y en 3 semanas están listos. Pero que tienen que apagar todos los... cualquier cosa que no pueda grabar. Yo una vez estaba en un curso de doctorado en morfología y había muchos ginecólogos estaban haciendo el doctorado de morfología. Y tuve que hacer un curso, era nada que ver, era de latín. Y cuando salimos a comer, había muchos cuadros maravillosos en el pasillo de la facultad y eran amplificaciones de fotografías de electrónica, microscopía electrónica, de fecundación, de un óvulo, de un espermatozoide, cosas pero maravillosas. Imagínenselo a todo color además. Entonces algunas personas lo veían y pensaban que era una flor o un insecto, pero en realidad eran fotografías, no eran micro. Y los ginecólogos estaban diciendo, ahí hablando, etc. Y por ahí empezaron a hablar sobre lo que era el parto normal, el parto natural, y lo que estaba de moda, que lo que está de moda hasta el momento, es la cesárea, ¿no es cierto? Entonces decía, no, y tan importante que esto es la cesárea, además no demoramos tampoco, y no sé qué, y como 20 minutos, y 15 minutos aquí, y 15 minutos acá. Entonces, ellos no me conocían, pero yo le dije, ¿puedo hacer una votación? ¿Sabes cuál es el peor enemigo de la medicina? Ustedes. Porque prefieren hacer una cesárea porque se demoran menos, hacer un parto natural porque es respetado por una mujer. Ustedes prefieren hacer una cesárea en 20 minutos porque pueden hacer 6 en 1 hora o en 1 hora y media y pueden ganarse un par de millones de pesos. Pero la verdad es que la mujer lo que necesita son 6 horas de acompañamiento, o 8. Pero a usted le da lata hacerla. Entonces ese trabajo se lo pasan a otra persona. Y cuando usted está medio desesperado o se tiene que ir a comer, hace una cesárea. Me estaban hablando de los que ganaban con la cesárea, etc. Entonces yo le dije, y además, yo respeto mucho a los ginecólogos, por supuesto, tengo una hija, etc. Y además tengo amigos, muchos amigos ginecólogos. Pero hasta la evolución y hasta el cuerpo humano les dio una lección cuando les enseñó que desgarrar el periné con bisturí era el peor ejemplo de medicina que se ha creado en la historia. Y el mismo cuerpo les dijo, y en la estadística ahora se sabe, de que si existe un desgarro controlado del periné, controlado, porque claro, que si se va a desgarrar todo, bueno, usted hará alguna maniobra quirúrgica. Pero si existe un desgarro controlado del periné, se cicatriza en 2 semanas, no en 6 meses o 1 año. Ahora,
cuando existe un desgarro controlado del perineo, se hacen 2 puntitos. Y eso es lo que cobra el ginecólogo. Pero cuando existe una episiotomía medio lateral, no son 100.000 pesos. Por hacer ese desastre son un par de millones, porque es una cirugía. Ese tipo de cosas son como para analizarlas éticamente, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que ahora, en este minuto, los ginecólogos, sobre todo los actuales, están muy empoderados de esto del parto respetado, de no tomar casi bisturí, de ser un acompañador más que un cirujano, de evitar hacer una cesárea, de encontrarle el sentido a un parto natural. Eso es muy hermoso. Y además, qué mejor de que después puedas disfrutar a tu bebé porque no tuviste una cirugía abdominal. Porque si no, después vas a estar con el bebé en la cama, tirado, el bebé tirado y tú tirado. Y el papá desesperado, dando vueltas así como una mosca. Porque esa es la verdad. Terrible, por 5 días, terrible. En lo peor. Entonces, las episiotomías están en desuso absolutamente. Pero todavía se hace. Bien. Se entiende, entendemos que esto es la membrana perineal, o está representada, ¿cierto? Por supuesto que no está libre aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos están representando? El diafragma urogenital. Habíamos hablado nosotros del diafragma pélvico. Pero el diafragma pélvico eran músculos de la pelvis. Vale. Pero entonces el diafragma urogenital tendrá que ver con musculatura que se encuentra entre el músculo levantador del ano y el músculo y la membrana perineal. Es un espacio reducido de un par de milímetros, en el cual vamos a encontrar, ¿no?, los 2 hiatos que habíamos nombrado, el hiato urinario y el hiato genital o vaginal, y músculos que conforman los músculos del espacio perineal profundo. Porque se entiende de que este espacio es profundo porque está bajo el levantador del ano. ¿Se entiende? Entonces, el espacio perineal profundo es esto, lo que estamos viendo. ¿Y qué es lo que contiene el espacio perineal profundo? Músculos perineales profundos. ¿Y cuáles son? Un esfínter externo de la uretra, mire ese, un esfínter, por tanto circular. El esfínter externo de la uretra. Un músculo que toma la uretra y la vagina, cuando es mujer, toma la uretra y la vagina y la comprime, y por lo tanto se denomina el compresor, o más bien el esfínter uretrovaginal. Esfínter uretrovaginal. Es un esfínter, no un compresor, porque también es circular. Esfínter uretrovaginal, completo. Esfínter externo de la uretra y esfínter uretrovaginal. Y después tenemos musculatura, que es muy interesante, que se denomina el compresor de la uretra. El compresor de la uretra es músculo que pasa de lado a lado por anterior a la uretra, y entonces cuando comprime la uretra contra la vagina. De tal manera que tenemos un esfínter propio de la uretra, un esfínter de la uretra y la vagina entre sí, y un compresor de la uretra contra la vagina, para poder coaptar sobre todo la salida de orina. En el varón, nosotros somos 5. No, se es complicada, pero nosotros no. Nosotros somos un esfínter externo de la uretra y un musculito que también se repite con la mujer, que es el músculo transverso profundo del perineo. Transverso profundo del perineo. ¿Qué es el músculo transverso profundo del perineo? ¿Para qué sirve? Porque mire, no está en relación exactamente con la vagina, pero está pasando con la vagina. El músculo transverso profundo es el que se va a insertar en el cuerpo perineal y va a venir y se va a proyectar desde las tuberosidades isquiáticas, porque dijimos que de ahí se proyectaba la membrana. ¿Y qué va a hacer? Va a mantener tensa la membrana. Es el que mantiene tensa la membrana perineal. Y además es el que le da la inserción de la membrana hacia posterior, hacia el cuerpo perineal. Por lo tanto, este es el músculo, sobre todo el que se colapsa cuando es cortado. Entonces, si se corta la membrana cae. Y estos músculos no pueden actuar. Por lo tanto, el espacio perineal profundo queda inhabilitado. Y entonces existirá incontinencia urinaria. Y esto se relajará. Y entonces puede haber un prolapso uterino.
Entonces el espacio perineal profundo es importante, como para nombrarlo, porque algunos me dicen, pero son músculos pequeños, ¿para qué se los deciden? Me dicen que son de la universidad que me dicen, no, o sea, ¿para qué dicen espacio perineal profundo, superficial? No sé si esto es lo más importante que hay. Y en el varón, un transverso profundo del periné. Cuando hablamos del músculo que se denomina transversos profundos, si nosotros decimos transversos profundos, existirá uno superficial. Si no, lo hubiésemos dicho transverso del perineo. Vale. Pero aquí viene otro concepto más importante. No más importante, más complejo. El concepto de que usted entiende de que aquí está el diafragma pélvico y que esta es la membrana perineal y que entre los dos está el espacio que se denomina espacio perineal profundo. Espacio perineal profundo, con la musculatura profunda. Pero bajo esto pareciera ser más profundo, ¿cierto? Más profundo a esto nos empezamos a acercar a la piel de la entrepierna. Entonces superficial. ¿Entiendes? Porque esto no va al miembro inferior, sino que va a la región del perineo. Y por lo tanto, luego del espacio perineal profundo, se está profundizando. Ahora profundizamos de nuevo, pero nos acercamos a la piel. Entonces, bajo esto está el espacio perineal superficial. Espacio perineal superficial. El espacio perineal superficial se ubica bajo la membrana perineal y por lo tanto la membrana perineal sería esta, ¿cierto? Membrana perineal. Y si nosotros cortamos esta membrana perineal, nos encontramos con el espacio perineal profundo y los músculos que habíamos visto recién: el compresor de la uretra, el esfínter externo de la uretra, el esfínter uretrovaginal y el transverso profundo del perineo. Y entonces, mire lo que tenemos acá. En el espacio perineal superficial son músculos que le dan sustento a los genitales externos. Y son los músculos que se consideran genitales. Uno de los interesantes de esto es este: transverso superficial del perineo. O sea que el transverso superficial del perineo está en el mismo sentido que el profundo, solamente que este está por el otro lado de la membrana. Y tiene también de la tuberosidad isquiática y se va a insertar hacia el cuerpo perineal. De nuevo, lo mismo. Por lo tanto, si nosotros cortamos esto, membrana perineal. Si cortamos la membrana, lo cortamos con el músculo transverso profundo del perineo. Mire ahí, centro tendinoso del perineo. Aquí se parece. O cuerpo perineal. Mire cómo es el territorio de convergencia muscular. Ya vimos que convergía ahí el transverso profundo del perineo. Ahora vemos que el transverso superficial del perineo también llega a la región. Vemos que el esfínter uretrovaginal también llega. El esfínter uretrovaginal también. Y vemos que el esfínter externo del ano también. Por lo tanto, si se desgarra esto, no solamente vamos a tener las dos consecuencias clínicas anteriores, sino que también va a haber una incontinencia fecal, porque el esfínter externo del ano va a estar desgarrado. O, si no está desgarrado, lo va a tener sustento. Bien, ahora en la mujer vamos a tener musculatura que se denomina isquiocavernosa. Los músculos isquiocavernosos efectivamente se proyectan desde el isquio y se proyectan finalmente hacia el clítoris. Igualmente como en el hombre se proyectan desde la tuberosidad isquiática pero hacia el pene, hacia los cuerpos cavernosos del pene. ¿Qué es lo que hacen esto? En realidad, dentro de estos músculos existen los cuerpos cavernosos. El cuerpo cavernoso del pene o los pilares del clítoris, que estarían dentro de esto. De tal forma de que van a provocar que cuando la sangre ingresa a esa región, este músculo se va a contraer y va a apretar esa región. Y por lo tanto va a haber erección, ya sea del clítoris o del pene. Por lo tanto, los músculos isquiocavernosos son extremadamente importantes para la erección. Si hay una desinserción, por ejemplo, de uno en una técnica quirúrgica, lo que va adentro, los cuerpos cavernosos, estarían sin sustento. Y necesitan el sustento de la membrana perineal para trabajar. Tanto la membrana perineal, como les decía, en estos músculos hay una membrana, una cama elástica que está sirviendo sustento a todo, por un lado y por debajo también.
Y luego tenemos un músculo que es el mismo para los dos, el bulbo esponjoso. Bulbo esponjoso. Los músculos bulbo esponjosos son solamente distintos desde una perspectiva entre hombres y mujeres. Es que el bulbo esponjoso de una mujer está abierto. Porque finalmente lo que nosotros estamos tapando en esta región son los bulbos del vestíbulo. Pero en el hombre está cerrado y mantiene un rafe. ¿Y el bulbo esponjoso de dónde se proyecta? Desde el centro tendinoso del perineo. Bulbo esponjoso, centro tendinoso del perineo. Fíjense que el bulbo esponjoso también está tomando parte del centro tendinoso del perineo. Y va a ser un músculo que va a ser pulsátil en su contracción. Pulsátil. Y por lo tanto va a dar en el hombre sobre todo la última etapa de la micción para poder vaciar la uretra o para darle la eyaculación pulsátil. Bulbo esponjoso. Pero se fijan que están en relación entonces a genitales. Espacio perineal superficial es genital, absolutamente, genital. Pero esta es la realidad. Hasta ahora era todo bonito. Antes de que ingresemos en esto, ¿dudas? Sí, allá. Yo creo que efectivamente es que bonito usar menos que en el antebrazo. Pero se dan cuenta que esto es mucho más complejo en el movimiento, en la función, en el origen, en la inserción. Y entonces, cuando el estudiante me dice, ¿es tan complicado con antebrazo? Si a mí me han ganas de decirle que usted no ha visto pélvico. Es que usted todavía no conoce el perineo. Es que usted no ha llegado a arqueología. Mire, esta es una abertura. Esto es, miren la abertura aquí delante. Esto es el estrecho superior de la pelvis. Aquí estamos viendo el pubis, miren, pubis. Aquí estaría la sínfisis. Entonces acá es posterior y esto es anterior. Entonces, esta región es el músculo obturador. Perfecto. Aquí estamos viendo el conducto obturador. Aquí no tenemos, miren, nos sacaron la fascia y el obturador interno, y acá la dejaron. Y aquí dejaron el nervio, de hecho. Aquí está el nervio obturador. Y aquí está la fascia obturadora. ¿Ves que es gruesa? Y aquí está el arco tendinoso de la pelvis. ¿Ves que no estoy volteando? Arco tendinoso de la pelvis. Y entonces, esto es el músculo levantador del ano. Miren, eso es el diafragma urogenital. Diafragma urogenital. Pero no lo veo como un espacio, es que está relleno. Pero, ¿con qué está relleno? Con la musculatura del espacio perineal profundo, la membrana perineal que se ve ahí, membrana perineal. Pero aquí no hay fibras musculares del levantador del ano. Y están los hiatos urinarios. Y acá tenemos musculatura, miren, así. Estas son las fibras, que son puborectales. Después tenemos fibras. Aquí se ve poco, pero miren, no sé si ve que lo más superficial ahí son fibras así. Son oxígeno. Y mira ahí. Son fibras ilio-oxígeno. Y eso es músculo oxígeno. ¿Ve? Igual que en la imagen. Acá. Vista anterior del sacro. Esto es el ángulo lumbosacro, ¿cierto? Por lo tanto, ¿aquí qué tenemos? ¿Qué sería eso? Músculo piriforme. Mire, sobre el piriforme un espacio, bajo el piriforme un espacio. Foramen ciático mayor entonces, sobre y bajo el piriforme. Esas fibras, oxígeno. ¿Ve que están unidas con el levantador del ano? Pareciera que fuera parte. Bueno, sí es parte. Pues recuerde que se denomina diafragma pélvico, completo. Diafragma pélvico. ¿Cómo puedo saber que es distinto? Ah, es que este va a la espina ciática. Ahí está, mire. Espina ciática. Y acá está viendo el resto del músculo levantador del ano y ahí está el arco tendinoso de la pelvis.
Ahora, yo he hablado de puros músculos, pero hay más que esto. Sobre los músculos existen fascias de recubrimiento. Por eso que se ven esas estructuras brillantes. Pero después nosotros las vamos a conocer en topografía. De hecho, entre esa membrana y el músculo es un espacio. Mira acá. Esta es una visión desde anterior, en una pelvis masculina, donde existe un corte transversal del pene. Y acá estamos viendo el músculo obturador externo. Entonces, se imagina que por ahí está la membrana obturatriz, ¿cierto? Obturador externo por lado y lado. Esto es las ramas isquiopúbicas. Y aquí podemos ver entonces lo siguiente. Primero, ahí en el centro tendinoso de la pelvis, o cuerpo perineal, es esto. Cuerpo perineal. Ahí están llegando todos los músculos. Mire, esto es recto, por lo tanto este es esfínter externo del ano. Perdón, esto es canal anal, esfínter externo del ano. Mire ahí, músculo bulbo esponjoso, por lo tanto eso es cuerpo esponjoso. Ahí está, mire, ahí y ahí, isquio cavernosos, músculos isquio cavernosos, ahí y ahí. Y estos espacios, estos recesos, en la perinea, se denominan fosas isquionales. También puesto el nombre, entre el isquio y el canal anal. Fosas isquionales, importante. Mire acá. Mire qué cosa más hermosa. Tenemos aquí el canal anal, el esfínter externo del ano. Mire ahí ese musculito, porque esto es vista inferior, vista desde inferior. Por lo tanto, ¿qué nos estamos viendo ahí? El espacio perineal superficial. De tal forma que aquí tenemos el cuerpo perineal, mire cómo es abultado, robusto. Está el músculo esfínter externo del ano inserto ahí, el músculo transverso superficial del perineo inserto ahí. Ahí estamos viendo el músculo bulbo esponjoso y aquí estamos viendo los isquios cavernosos. Y esas fosas, ¿cómo se denominan? Isquionales, en donde recorre el nervio pudendo. Alcanzamos, era hasta aquí hoy día, pero yo creo que alcanzamos a ver algunas cositas más de miembro inferior. Ya. Por lo tanto, hasta aquí nosotros hemos visto la musculatura que se puede perder ahora, porque usted conoce todos los músculos que le corresponden a pelvis y perineo. No me interesa que usted conozca todos los espacios anatómicos, de eso que no se los dije, pero cuando usted lea, se va a encontrar con más espacios. No le recomiendo que se coloque a intentar descifrarlo porque le falta mucha información todavía para poder hacerlo. Entonces se salta eso y va a la musculatura, músculo, origen, inserción y función. ¿Ya? Biología del miembro inferior. El miembro inferior va a corresponder a nivel de estructuras musculares a toda la región que no es pelvis perineo, pero que igual están en la región de la pelvis. Porque es la región de la pelvis, no igual que la pelvis. La región de la pelvis es toda la región, incluyendo la región glútea, pero la región glútea es parte del miembro inferior. Entonces, ¿cuáles son los músculos que nosotros encontraríamos en la región posterior, región glútea? Bueno, en el grupo superficial encontramos el glúteo máximo, glúteo medio y glúteo mínimo, glúteo medio y tensor de la fascia lata. Y en el grupo profundo nosotros vamos a tener en un mismo plano al glúteo mínimo o glúteo, algunos le colocan antiguamente glúteo menor, pero el glúteo mínimo, y todos los que nosotros denominamos como pélvico anterior. Imagínense entonces que en el grupo superficial vamos a tener un glúteo máximo, que usted lo ha visto en el laboratorio, un glúteo máximo. Si lo abrimos, lo encontramos con un glúteo medio. El glúteo medio está en un plano profundo, pero igual se considera como un grupo superficial entre los dos. Pero está profundo al glúteo máximo. Y el tensor de la fascia lata es un músculo que está por anterior, por anterolateral. Pero también corresponde
con la región glútea. Y glúteo profundo, glúteo mínimo y glúteo y los músculos pélvicos también. Glúteos. Glúteo máximo. El glúteo máximo es un músculo que se proyecta, mire, en origen desde la aponeurosis toracolumbar. ¿La recuerdan? Desde la aponeurosis toracolumbar, desde la tuberosidad del sacro, desde la tuberosidad ilíaca, desde parte de la cresta ilíaca, desde el coxis. Y de la región va a cruzar oblicuamente descendente para dirigirse hacia, ¿se acuerda la línea de trifurcación lateral del fémur o línea glútea? Hasta la línea glútea del fémur, hasta la línea glútea del fémur. Y ese es el trocante también, el trocante mayor del fémur. Pero adicional a eso, también hasta esta área, que se ve como una aponeurosis, ¿cierto?, que se denomina el tracto iliotibial. O sea que también tiene una porción que se distribuye por la región superficial en un área dura, que se denomina tracto iliotibial. Por lo tanto, sus orígenes y iniciaciones son complejas porque tiene varias. Pero en un texto le pueden decir que comienza en la aponeurosis toracolumbar y se proyecta hacia la línea lateral del fémur. Y usted, si quiere, se queda con eso. Está bien. Pero si yo le nombro otras orígenes y iniciaciones, usted tiene que manejar. Pero usted se puede simplificar para que no esté complicándose. Mire, bajo esto, bajo el músculo glúteo máximo, se observa el glúteo medio. El glúteo medio entonces está levemente en un plano más profundo, pero dentro de la misma camada. Y este mantiene también una fascia de recubrimiento muy gruesa. Se proyecta desde la cara glútea del coxal. ¿Se acuerda de la cara glútea, no? Entre la línea glútea anterior y posterior. Recuerde que había líneas glúteas posterior, anterior e inferior. Entre la línea glútea anterior y posterior se proyecta el músculo glúteo medio hacia el trocante mayor del fémur, hacia la cara lateral, lo más lateral del trocante mayor del fémur. Por lo tanto, este músculo es lateral, el glúteo medio. Y en el glúteo medio es donde se van a inyectar los fármacos. Cuando le dicen, mire, aquí se divide esto en 4 cuadrantes y usted lo hace en el superolateral, etc. En realidad uno podría decirle, inyecten en el glúteo medio. Ustedes saben que el glúteo medio está a nivel superolateral y que no hay ninguna estructura neurovascular de importancia dentro de él. Por eso es un área segura. ¿Cuál es la acción del glúteo máximo? El glúteo máximo es un extraordinario extensor del muslo. De hecho, no participa en la deambulación, es decir, él no participa cuando usted camina. Él participa y se activa cuando existe una extensión del muslo. Ahí sí. Por lo tanto, muchas veces en un gimnasio, mujer, mi señora, voy a salir a caminar porque voy a fortalecer el glúteo. Yo la miro y sigo leyendo. No lo vamos a fortalecer porque la única forma de hacerlo con trabajo, ya sea de pesas o de correr. Pero cuando usted corre, y como el tranco es largo, entonces usted tiene que hacer una extensión del muslo. Ahí sí. Pero los músculos que van a servir para caminar son el glúteo medio y el glúteo mínimo. Porque esos son los que se provoca, los que se proyectan para hacer el bamboleo de la pelvis y de evitar de que la pelvis descienda contralateralmente y para mantenerla en su sitio. Por lo tanto, cuando usted camina, lo que está trabajando es el músculo glúteo medio y glúteo mínimo. De tal forma de que muchas veces, esto es en inversa, muchas veces hombres y mujeres en el gimnasio dicen voy a trabajar el glúteo porque siento de que en realidad necesito más potencia muscular y se ve mejor, etc. Entonces voy a hacer mucho glúteo máximo. Pero el glúteo máximo le da volumen hacia atrás y hacia medial. Pero lo que usted busca es hacer un abultamiento hacia lateral, una hipertrofia muscular lateral. Ah, no, entonces usted trabaje el glúteo medio. Usted tiene que hacer esto. O usted tiene que caminar. Entonces, el glúteo medio, ¿qué es lo que hace? Si yo le dije que se insertaba en el trocánter mayor del fémur y en la cara lateral, y se origina desde lateral,
cuando yo lo tracciono, hace esto. Y por lo tanto es un extraordinario abductor del muslo sobre la pelvis. Muy buen abductor del muslo sobre la pelvis. Pero además de eso, hace de que no se descienda la pelvis contralateral cuando se acciona. Entonces la mantiene en su sitio. Entonces también funciona como un coaptador de la articulación coxofemoral. Mantiene la cabeza puesta en el acetábulo. Adicional a eso, puede ser una rotación medial. Puede ser un rotador medial del muslo. Rotador medial. Ah, vale. Sí, porque me recuerdo que los pelvitrocanterios eran rotadores laterales. Un rotador medial, pero malo. Pero igual está ayudado por glúteo mínimo. Porque el glúteo mínimo, mire, se proyecta en el mismo sentido que el resto de los músculos pelvitrocanterios. O sea, están en el mismo plano. Estos son los pelvitrocanterios. Este no es pelvitrocanterio. Este está en el mismo plano. Este es de los músculos glúteos. Este es el glúteo mínimo. Y el glúteo mínimo se proyecta desde la cara glútea del coxal, anterior a la línea glútea anterior, o más bien, entre la línea glútea anterior y la línea glútea inferior. En toda esa área que era grande, se va a originar. ¿Y dónde se va a insertar? En el trocánter mayor del fémur. Pero en el trocánter mayor del fémur a nivel anterolateral, en una línea glútea. Si se recuerda, nosotros la dijimos, la línea glútea. Entonces, cuando este músculo se active, va a ser un muy buen rotador medial del muslo. De hecho, si usted hace una rotación medial, usted lo puede sentir. ¿Por qué? Porque este músculo, glúteo mínimo, es profundo, pero está aquí, no acá. Por lo tanto, cuando usted hace este movimiento, desde lo profundo se siente el accionar y abulta el resto de la musculatura que es el glúteo medio. Por lo tanto, el glúteo mínimo es un gran rotador medial, es un coaptador también de la articulación coxofemoral, es un estabilizador de la pelvis y participa en la deambulación, en el caminar. Entre glúteo mínimo y glúteo medio se produce la caminata. Bajo este, nos encontramos con el músculo que ya no lo conocemos. Mire, viene del anterior, se denomina piriforme, pero ahora visto desde región glútea. Y la región glútea aquí sí pertenece a la región glútea. Es un pelvitrocanterio, un rotador lateral. De hecho, se proyecta desde el sacro como origen y se inserta en el trocánter mayor del fémur, pero por posterior. Y entonces cuando tracciona, esto rota así. Rotador lateral. Más descendido, vemos un tendón, miren, un tendón pasando en el centro. Obturador interno. El obturador interno a este nivel es casi tendinoso. Y sobre él, un músculo que lo ayuda, miren. Gémino. Y otro músculo por debajo. Gémino. Gémino superior y gémino inferior. ¿Saben lo que significa gémino? Gemelo, ¿cierto? Por lo tanto, antes le llamaban los gemelos. Después había músculos que se denominaban los gemelos. Estos pasaron a ser gastrocnemios, lo que significa cabeza de diente, porque tienen cabezas y dientes comunes. Gastrocnemios. Y estos, lamentablemente, adoptaron esos géminos, pero en realidad están mal puestos el nombre porque la palabra gémino no es del español, en realidad debería ser gemelo, ¿cierto? Gemelo superior y gemelo inferior, pero se sigue llamando gémino. Y gémino es del portugués. Gémino significa gemelo, el hermano gémino, el hermano gemelo. Por lo tanto, esto debería ser gemelo, pero debería ser gemelo. Alguien lo quiere cambiar, lo puede hacer. Pero se le denomina todavía gémino, digo yo. Gémino superior y gémino inferior. Ambos se encuentran insertos en el tendón externo, pero también ambos se insertan en la fosita trocantérica. Igual que el obturador interno, o sea que entre los tres llegan en un tendón común. Y los tres son extraordinarios buenos rotadores laterales. ¿Cuál es el origen de uno y del otro? Bueno,
el gemelo superior se origina de la tuberosidad isquiática, o tuberosidad C, y de ahí se proyecta. En cambio, el inferior lo hace de la tuberosidad isquiática y se proyecta hacia la posición delantera. Gémino superior, gémino inferior. Y bajo estos géminos nos encontramos con este cuadrado, que es el cuadrado femoral. Cuadrado femoral, importante porque por ahí en los laboratorios me han dicho, profe, me dice, este es el músculo cuadrado, etcétera, cuadrado por acá, cuadrado por acá. Y yo le digo, no sé, porque mira, existe un cuadrado pronador profundo, existe un cuadrado femoral, y existe un cuadrado de los lomos, y ahora se llama cuadrado lumbar. Por lo tanto, hay que dar nombres y apellidos. Porque cuando usted responde en una gincana, usted me dice, pero si yo le coloqué que era el músculo cuadrado, yo se lo coloco mal, porque lo que yo veo es la intención. Y como la intención, yo sé que usted algo sabe, el problema es que lo está confundiendo porque no sabe o no discrimina que existen 3 músculos con el mismo nombre. Eso es más grave que no saber. Entonces ahí yo lo coloco mal. Aunque tenga algo bueno, porque yo digo, cuando he venido a estudiantes, después le digo, bueno, pero dígame, ¿a cuál se refiere? De todos los músculos cuadrados. ¿Esto pasa en el cuadrado o pasa en altos músculos más? Por lo tanto, siempre con nombre y apellido de la gincana. ¿Ya? Cuadrado femoral. El cuadrado femoral es el último pelvitrocanterio, el más descendido, que se va a ubicar entre la región más descendida de la tuberosidad isquiática, de ahí se proyecta, de ahí se origina, y se va a insertar el trocánter mayor del fémur en un tendón y en un espacio que nosotros habíamos llamado a nivel de la cresta intertrocantérica, se inserta la cresta intertrocantérica como tubérculo cuadrado, ¿se acuerdan? Perfecto, entonces en el tubérculo cuadrado se va a insertar el cuadrado femoral, ¿ves? Todo coincide. Cuadrado femoral en el tubérculo cuadrado. ¿Y qué va a hacer? Mire su forma. Si se contrae, ¿qué es lo que va a hacer? Rotador lateral, perfecto, pero desde inferior. De hecho, él estabiliza la rotación lateral. La trae hacia sí, pero la estabiliza con respecto al resto de los músculos. Aquí hay otra cosita. Si nosotros sacamos el cuadrado femoral, si lo traemos, nos encontramos con el obturador externo. Pero el obturador externo está al otro lado. ¿Vale? Profe, tengo una duda de los orígenes de los géminos. Ya. Superior e inferior. ¿Cuáles eran? El superior, espina ciática. El inferior, tuberosidad isquiática. ¿Ya? Uno de la espina ciática, el otro de la tuberosidad isquiática van al mismo lugar. Entonces, aquí tenemos el origen, aquí tenemos los orígenes de los músculos glúteos. Miren el músculo glúteo máximo. Ve que tuvo una región extensa, amplia, incluso parte del ligamento sacrotuberoso. El glúteo medio, ahí está, entre la línea glútea anterior y posterior, y el glúteo mínimo, entre la línea glútea anterior e inferior. Y lo que queda y lo que resta, el músculo tensor de la fascia lata, que nosotros no le hemos dicho. El músculo tensor de la fascia lata, además no lo hemos visto todavía. Aquí, glúteo medio, mire, bajo el glúteo medio, glúteo mínimo, pero bien por anterior, ¿cierto? Y por posterior tenemos los músculos piriformes, ahí está, gémino superior o gemelo, gémino inferior y el obturador interno, que aquí lo muestran dando la vuelta, tal cual nosotros lo habíamos descrito. Y el cuadrado femoral, o sea, todos los pelvitrocanterios. Esto se le denomina plano profundo de la región glútea. Plano profundo de la región glútea. Es muy importante porque esto forma una pared sobre la que se recuestan vasos importantes, 8, y nervios más importantes que los vasos, porque van a proyectarse todos los nervios que van a ir hacia el miembro inferior a través de esta capa que le proporcionan los pelvitrocanterios. El tensor de la fascia lata es ese pequeño músculo. Tensor de la fascia lata es un músculo que se origina en la espina ilíaca anterosuperior y en parte de la cresta ilíaca en el margen lateral. Eso. Y se va a insertar casi verticalmente hacia el tracto iliotibial, de tal forma que cuando se tensa, va a tensar esta región que se denomina fascia lata, o tensa el tracto iliotibial, que se va
a insertar a nivel de la rodilla por lateral, de tal forma de que este musculito sirve para la estabilización de la rodilla en extensión. O sea, cuando se extiende, se estabiliza la rodilla y para la estabilización necesita el tensor de la fascia lata. Pero adicional a eso, este músculo puede ser también un rotador lateral. Entonces, perdón, un rotador mediano, porque ayuda a los músculos glúteos. Este músculo tiene otra característica que me parece interesante. En los bebés mantiene una representación amplia desde muy pequeño. O sea, uno nace con un tensor de la fascia lata muy amplio y después se va reduciendo porque va quedando en el crecimiento. Entonces, en el tamaño adulto no es la pieza muscular, no el tendón, la pieza muscular, las fibras musculares, no es más en el adulto que unos 4 centímetros. ¿Ya? Pero en el bebé nace con un músculo de como 3 centímetros a 3 centímetros y medio. Es grandecito entonces. Entonces, en esa región se inyectan los fármacos cuando necesita inyección. Por eso es que al bebé le colocan una inyección en el muslo, pero no en el muslo. Es en el tensor de la fascia lata. Porque es grueso y no hay estructuras vasculonerviosas de importancia de ese nivel. Y si se equivoca, va a proyectarse hacia el tracto iliotibial. Y no tiene importancia porque es duro y lo va a encontrar y no va a poder perforarlo. Entonces se va a sacar la aguja y lo va a colocar en otro lugar y va a encontrarlo. Entonces, la prueba de... Ya. Pelvis trocanterio lo habíamos dicho, lo habíamos nombrado todos. Ustedes la verdad que lo que deben hacer es reconocerlo. Dejemos hasta aquí, compartimento anterior del muslo.